mistería, si podemos ponerla así. Mistería es la palabra de arriba, mistería. El Word, el PowerPoint coloca una U, pero es una I, mistería. Los misterios, plural neutro de misterio, que es la palabra que está abajo. Este término se traduce como lo oculto, lo arcano, lo secreto, lo sagrado, que es incomunicable a los profanos, entre otras acepciones. Una de sus posibles raíces es mistis, que es la que está al final, a mero abajo, que pudiéramos traducir como maestra, guía, iniciadora, reveladora. Es un sustantivo de género femenino que no acepta masculino. Quizás su origen nos remonta a sociedades arcaicas minoicas e hititas, en las que las mujeres eran quienes cultivaban la tierra, siendo las grandes conocedoras de los secretos de la naturaleza que fueron revelados. A su vez, se los compartió una diosa madre. Las campesinas también dominaban la magia, la obstetricia, la farmacopea y la predicción del futuro. Si vamos un poco más allá en el estudio etimológico de los misteria, de los misterios, encontraremos otras palabras que podrían explicar parte de su sentido. La siguiente, por favor. Miesis quiere decir iniciación o introducción al secreto. Esta a su vez deriva del verbo mieo, iniciar, así como mío, cerrar los ojos. Es el primero abajo. Cerrar los ojos específicamente después de ver. En el griego clásico y helenístico era común que por mistería, por los misterios, se entendiera a los Eleusina misteria. La siguiente, por favor. Eleusinia misteria, los misterios de Eleusis. Hasta donde sabemos, existían varias denominaciones de los misteria o misterios. Por ejemplo, los presididos por los cabiros. Ahorita no me voy a meter en esa caja de Pandora porque si con esto apenas vamos a poder, ya imagino metiéndonos a otra marihuana. De origen tebano y samotracio, posiblemente tomados de antiguas tradiciones prehelenas autóctonas, se especula que fue de los pelasgos. Son de mencionarse los ta órfica. La siguiente, por favor. Miren, estos objetos pertenecen a la tradición de los misterios cabiros, y la representación de los cabiros son una especie de enanitos. Están en la parte baja de la pieza de cerámica. Esta campana también tiene escrito cabeiroi en griego. Son piezas raras, son propiedad del Museo Británico. Es raro encontrar piezas como estas fuera de Macedonia o incluso en Rusia, piezas como estas. Bueno. La siguiente, por favor. Ta órfica, son de mencionarse también ta órfica, ahí dice órfica, literalmente puede traducirse como las cosas relacionadas con Orfeo. Por lo regular se identifican con las enseñanzas esotéricas al mítico poeta Orfeo. La siguiente. A esto Orfeo. Se les conoce también como orfismo o religión órfica y eran de origen tracio. Mucho se ha especulado respecto de la existencia de los misterios de Dionisos. La siguiente, por favor. Ahí tenemos a Dionisos montado en un carro. Específicamente en su faceta de Baco. El común denominador de los misterios es que revelaban a sus iniciados
un conocimiento sagrado al que solo habían tenido acceso unos cuantos mortales como Odiseo, Heracles, Pitágoras y Orfeo. Se apoyaban en experiencias directas de lo que hay en el mundo de los muertos. Los diferentes misterios llegaban a la revelación mediante diversos caminos, y cabe mencionar que no eran excluyentes entre sí. Es decir, ustedes pueden estar iniciados en Taórfica y podían estar metidos en cuestiones eleusinas, en los cabiros, y ser testigos de Jehová y no pasaba nada. Bien. De tal manera que se podía haber sido iniciado en cada uno de estos, además de otros de origen extranjero, como los misterios de Isis. Otro elemento que tenían en común los misteria era la presencia de divinidades ctónicas, es decir, relacionadas con el más allá. Es importante mencionar que el calificativo ctónico fue desarrollado por la filología alemana en el siglo XIX como un término más bien técnico que buscaba expresar con cierta claridad facetas escatológicas de los dioses. La siguiente es ctónico. Ctonía. Ctónico tiene su origen en el nombre de la diosa Ctonie, que es lo que dice ahí. Ctonie. Retomada por el poeta Ferécides de Ciro en el siglo VI a.C. En su cosmogonía, Ctonie era la tierra estéril, previa a la que puede ser cultivada y dar frutos, es decir, Gea. En los misterios adquieren una especial importancia las diosas relacionadas con la maternidad, la fecundidad, la magia y la agricultura. Entre ellas son de mencionarse Perséfone, Core, Hécate y Deméter. Podemos encontrarnos con innumerables manifestaciones y derivados locales de ellas en las que se quitaban o darían aspectos a su iconografía, a su personalidad o a sus mitos. En el santuario de Eleusis se han encontrado diversas imágenes de diosas del periodo neolítico y minoico. La siguiente, por favor. Este es el caso de una de estas divinidades. La siguiente. Es una diosa madre ave. Más adelantito vamos a decir algo sobre esto. Son piezas que datan más o menos del siglo XVIII, XVII a.C. Son cosas muy antiguas. Para los griegos son cosas muy antiguas. Es frecuente también toparnos con derivados de la figura de Dionisos, niño, relacionada con su renacimiento después de un asesinato despiadado, así como su cercanía con la humanidad. Este último aspecto hace a los misterios, según nuestra interpretación de las creencias y las ideas religiosas, entrar en la condición de soteriológicas, es decir, que están relacionadas con la salvación del alma, obtenida mediante la trascendencia humana en el más allá, librando penurias y castigos desconocidos. Las diferentes comunidades sometían a sus iniciados a distintos esquemas para lograr la recompensa en ultratumba. En los misterios cabiros era menester guardar silencio de lo aprendido, existiendo como requisito de admisión no haber cometido un asesinato. En realidad es casi nada lo que sabemos de ellos. Sobre Taórfica, sobre el orfismo, sabemos que algunos iniciados se sometían a una vida de austeridad, a una dieta específica en la que no se consumía carne, a la abstinencia de relaciones sexuales, así como a la participación en ciertos rituales que estaban obligados a no divulgar. En el caso de los misterios eleusinos, se sabe que los aspirantes debían participar en diferentes procesiones y actos purificatorios que fueron cambiando con el paso de los siglos, así como la experiencia sagrada que el iniciado presenciaba, variando desde la participación en una danza ritual, la exhibición de reliquias minoicas o la aparición de Perséfone Core en el santuario eleusino ante cientos de epoptai. Epoptai quiere decir testigos.
La recompensa que los iniciados recibían consistía en llegar a un paraje de felicidad y de reposo conocido como los Campos Elíseos. Aunque estaba dentro del Hades, no se comparaba con los demás sitios del inframundo. Un momentito. Los misterios de Eleusis experimentaron algunos cambios a lo largo de los siglos. Hasta donde sabemos, pudieron tener su origen en Creta en el siglo XX a.C., celebrándose de manera un tanto diferente a como se hacía en el Ática. Se dice que en Creta los misterios eran algo público, cuya celebración no estaba restringida a santuarios ni a una comunidad selecta. Se desarrollaban a plena luz del día y a la vista de todos. Cuando algunos reyes o sacerdotes minoicos migraron hacia el Ática, los misterios eran el patrimonio de la familia real de Eleusis. Se convirtieron en algo oculto, con prohibición expresa para revelar su contenido a quienes eran ajenos a la comunidad iniciada. De origen, los misterios eran el patrimonio de la familia real de Eleusis, siendo Triptólemo quien lo recibió directamente de Deméter. Posteriormente, cuando se dio la divulgación formal de los misterios alrededor del siglo XVII a.C., solo los nacidos en Eleusis podían ser partícipes. Estamos hablando de una época en la que los griegos todavía no eran propiamente griegos. Estamos hablando de una época de transición, de un periodo previo a la época arcaica de los griegos. Después, alrededor del siglo IX a.C., se extendió a los habitantes del Ática. Más tarde, a principios de la Edad Clásica, el siglo VIII a.C., se extendió a todos los griegos que habitaban la Hélade, dejándose fuera a metecos y helenoparlantes. Ya en el helenismo, siglo II a.C., fueron iniciados esclavos, metecos y todos los griegos. El único requisito era que hablaran el griego. ¿Y cómo se hacía esto? Les ponían un examen antes de entrar, eran miles de personas las que participaban en esto. Hay que remitirnos a una Grecia viva. Eran procesiones de cientos o de miles de personas. Se supone que quien no cumplía con los requisitos iba a sufrir un castigo en el más allá. Y también se supone que todas estas cosas eran secretas, porque estamos hablando de ellas. Nunca falta que... Bueno, en fin. Ya en el helenismo fueron incluidos esclavos, metecos, etc. Con ciertos matices, estas circunstancias se mantuvieron hasta el momento en el que el santuario eleusino fue cerrado en el siglo IV después de Cristo. Antes de cerrarlo se hicieron amalgamas muy extrañas entre Deméter y Core con la Virgen María. Se intentó cristianizar todo esto y no pudieron. Y a Dioniso lo iban a identificar con Jesús. Bueno, desde mediados del siglo XIX se ha intentado hacer una reconstrucción de los crípticos misterios de Eleusis a través de hallazgos arqueológicos consistentes en bajorrelieves, inscripciones, inventarios e informes presupuestales, frescos, ajuares funerarios, reliquias, esculturas, pinturas en múltiples piezas de alfarería, así como monedas de excavaciones de complejos religiosos en Creta, Atenas, Pompeya y por supuesto en Elefsina. Todo ese valiosísimo material ha intentado articularse con pasajes de autores griegos como Hesíodo, Heráclito, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, el mítico papiro de Derbenio, Heródoto, Genofonte, Empédocles, los himnos homéricos, Píndaro, Teofrasto, Demóstenes, Aristóteles, Diodoro de Sicilia, Isócrates, Menandro, Alejandro de Afrodisias, los himnos órficos,
Plutarco, Estrabón, Eratóstenes, Pausanias, Porfirio, Yámblico, hasta los escoliastas bizantinos como Esteban de Bizancio. No podemos extraer de ellos una versión más o menos uniforme, dado que sus textos mencionan los misterios con diferentes propósitos. Desde la alusión de sitios geográficos en los que se ubicaban escenarios, en los que se produjeron varios capítulos de la historia de los dioses eleusinos, pasando por alusiones simbólicas que han de ser decodificadas dada la prohibición para hablar de manera abierta del tema, presentes en la tragedia y los diálogos de Platón. Hay un montón de estudios sobre tragedias griegas y comedias en las que a partir de la expresión de un personaje se deduce que se está refiriendo a ciertos episodios de los misterios eleusinos. ¿Es cierto esto? ¿Tiene validez? Bueno, pues mucha gente le ha dado para doctorarse con esto, por lo menos para eso sirve, ¿no? Bien. Pasando por poesía en la que se narran detalles de los mitos eleusinos, siendo considerados como fuentes imprescindibles para reconstruir una de las genealogías eleusinas disponibles y de la que quizá tengamos más elementos para corroborar. Me refiero a una pieza específica que se llama el himno a Demeter, el himno homérico a Demeter. Así como menciones a la narrativa administrativa alrededor de Eleusis y sus misterios, comentarios históricos sobre la ciudad, recopilación de testimonios que hablan de plantas usadas en procesiones y rituales, reflexiones filosóficas sobre la naturaleza de la iniciación y entre muchos otros, parodias y burlas de los fieles que participaban en las iniciaciones de manera profana. El acervo heterogéneo brevemente descrito nos conduce a un mundo de sacerdotes, iniciados, experiencias incomunicables, pero conocidas por la conciencia colectiva griega. Nos colocamos frente a una sociedad que da por sabidas y entendidas prácticas cuyo núcleo quizá nunca llegaremos a entender. Seguramente estoy mencionando muchas cosas que se han de estar preguntando, ¿y esto qué demonios es? Voy a intentar explicarlo. Bueno, cuando se empieza a leer sobre estos temas, se hace alusiones, por ejemplo, cuando se lee, no sé, a Plutarco, hace alusiones a ciertas diosas, a ciertos lugares. Ah, caray, ¿qué es eso? Hay que echarse un clavado de un montón de fuentes para entender más o menos por dónde va una amorosa frase de Plutarco, ¿sí? Ellos daban por hecho que quien los estaba leyendo entendía. Nosotros estamos entrometidos leyendo una literatura muy antigua que no entendemos, creemos entender, pero hay muchas alusiones que no son precisas. A nosotros nos toca seguir de cerca el trabajo de los arqueólogos, ser escépticos con aquella filología un tanto rezagada por basarse en investigaciones librescas sobre el tema. De las investigaciones filosóficas sobre el asunto es mejor no hablar. Los mitos y los misterios. La mitología que inspira la celebración de los misterios de Eleusis se componía de un puñado de complejos relatos intrincados. Como es de esperarse, estos experimentaron cambios a lo largo de los siglos, además de adaptaciones locales dentro de las polis griegas y más allá de sus fronteras como Etruria, Roma y Egipto. A continuación, los hechos generales. La siguiente, por favor. Empezamos con el chisme. Bueno, es que desde el principio el mito está turbulento. Cuando asistí a la boda de Cadmo y Armonía, Demeter, la anterior, por favor. Sí, gracias. Cuando asistí a la boda de Cadmo y Armonía, Demeter se escabulló con el titán Yacio en azul. En griego, los nombres como Ión, Iacio, Iaco, comparten una raíz que es Iama, I-A-M-A, Iama. Quiere decir remedio,
medicamento, pero es un remedio elaborado con plantas. Y muchas veces esas plantas se ven para ver duendecillos. Entonces, tiene una relación con temas iniciáticos. Ya cuando encontramos esta construcción, esta raíz en los nombres griegos, Malvagos, ¿sí? Bien, entonces se escabulló con Yaco, con Yacio, perdón, a quien también se le conocía como Iusión. Se fueron a un campo 3 veces trillado, donde reposaron. Al cabo de un rato volvieron a la residencia en la que estaban reunidos los invitados, entre ellos Zeus. Zeus es el hermano de Demeter, y sigue la porquería. Al ver a los amantes con los pies y los brazos llenos de lodo, supo lo que había sucedido. En un arranque de ira, Zeus fulminó a Yacio con un poderoso rayo. De esta unión de Yacio con Demeter nace Pluto. La siguiente, por favor. Miren, este es un relieve que está en el Eusis. Del lado izquierdo se ve a Pluto y del lado derecho a Demeter. Comúnmente se acostumbraba a llamarle a Demeter, a Hécate, a Perséfone o a Core con el nombre de Thea, diosa, dando por hecho que se referían a alguna de estas diosas eleusinas, sin especificar nada más. Thea. Caray, pero Demeter, ¿qué no es la madre de Pluto? Sí, pero ahorita van a ver que sí. Pluto, que no es otro que una manifestación del dios Hades, hermano de Zeus. La siguiente, por favor. Demeter procreó con Zeus a Core, una hermosa diosa alegre, juvenil y llena de dicha. Durante el mes frío de Antesterion, correspondiente a nuestro febrero, su nombre significa mes de las flores y estaba consagrado a Dionisos. Anton, en griego es flor. La siguiente, por favor. Ahí tenemos a Demeter y a Core. Esto también pertenece al Museo de Eleusis. La siguiente. Ahí tenemos un pequeño esquema del calendario griego. Entonces, se da en el mes de Antesterion, que era un mes destinado a hacer celebraciones a Dionisos en Atenas. Pues en Atenas, sí, pero Eleusis y Atenas estaban muy relacionadas. Bien. En la pradera, Core recogía un narciso, Leiron, que también esto es toda una historia, porque un narciso, no tenemos todo el día que estar platicando estas cosas. Core recogía un narciso, Leiron, de 100 capullos, preparado especialmente como señuelo para atraer su atención. Las fuentes no coinciden en la ubicación del lugar. Algunas dicen que fue en Ena. La siguiente, por favor. Esto está en Sicilia, perteneciente a lo que en la época clásica se conoció con el nombre de Magna Grecia. Otras, la siguiente, por favor, en Colono, entonces cercano a Atenas. Hoy es un barrio de la ciudad. De hecho, hay un metro, una estación de metro que se llama Colonos. En Pisa o Lerna, la siguiente, por favor. Arcadia. Pisa no en Italia. Arcadia, el oeste de Grecia. En Nisa, la siguiente, por favor. Actualmente en Anatolia, se llama Sultanizar la región, y como habría de esperarse, algunos hablan de una pradera de Creta, mientras que otras
la ubican en Eleusis. La siguiente, por favor. Esta es una ánfora en la que se ve cómo es raptada Core por su tío Hades, que es el que va en el carro de corceles negros. El mito cuenta que se abrió la tierra y emergió el carro del Hades, ahí está, tirado por caballos negros. Core fue tomada por su tío y llevada al inframundo mientras ella pedía ayuda a gritos. Hay tragedias griegas que hablaban de esta petición de súplica de Core. Son tragedias que no se han conservado. Sabemos que existieron y se representaron, pero no ha llegado más a nosotros. Al poco tiempo, Deméter se dio cuenta de la desaparición de su hija amada. De inmediato se dedicó a buscarla por todas partes sin tener éxito. Mientras tanto, Hades fue con Zeus para pedir su autorización para contraer matrimonio con Core. Para evitar conflictos con todos los involucrados, Zeus le dijo que él no podía aprobar ni rechazar la solicitud, permaneciendo Core en el inframundo gracias a la ambigüedad del fallo de su padre. Qué bonita familia, ¿no? El padre con la hermana y luego el tío con la sobrina, pero resulta que el tío es una manifestación del padre, y bueno, en fin. Deméter recorría cada palmo de Grecia para encontrar a Core. Lo hacía caracterizada como una anciana, muy posiblemente como una especie de bruja experta en el manejo de plantas y provista con la capacidad de adivinar el futuro. En su dolorosa travesía llegó a Eleusis. Es importante mencionar que la palabra Eleusis, la siguiente por favor, Eleusis quiere decir el lugar de llegada, aplicable para los iniciados como el sitio de feliz llegada en el más allá, los campos elíseos. Y en Eleusis, Deméter encontró la fuente de Calícoro, la del buen coro, la de la buena danza, que estaba en la entrada de la ciudad. La siguiente, por favor. Allí se sentó para descansar y refrescarse un poco. Llevaba la cabeza cubierta con un velo. Coincidió que iban las hijas del rey eleusino Celeo para recolectar agua y llevarla al palacio. La siguiente. Bien, esta es la genealogía de la familia real de Eleusis. Si tenemos tiempo, terminando mi exposición y tienen alguna pregunta, podemos comentar cosas. Pero prácticamente el nombre de cada uno tiene un significado y aporta elementos a la historia. Eran 4 muchachas: Calítoe, la mayor de las hijas; Calídice, la justa; Calicídice y Demo. Atendieron con consideración y afecto a la anciana, quien se dirigió a ellas de la misma manera. Después de charlar un rato, la invitaron al palacio, proponiéndole que fuera nodriza de su hermano Demofonte, que quiere decir el asesino del pueblo. De unos cuantos meses de edad, Deméter aceptó gustosa y se dirigió ante Celeo y Metanira, su esposa, los reyes de Eleusis. Al sugerir a la adorable anciana como la nueva nodriza de Demofonte, los soberanos aceptaron inmediatamente. Metanira le ofreció un vaso de vino, pero Deméter lo rechazó. Algunos exégetas explican que el desprecio era en realidad para Dionisos, entre cuyas múltiples facetas se encuentra uno que lo relaciona con Hades. Aquí las cosas empiezan a poner todavía más turbias y rebrujadas. Hades rapta a Core, pero resulta que Hades está relacionado también con Dionisos, quien se supone que tiene otra genealogía. Ahorita vamos a explicar un poco más de esto. Ese día
se acercaron Iambe, me parece la quinta hija en azul, Iambe, hija coja del rey, relacionada con poemas yámbicos, pero centrados en temas femeninos, y Baubo, una anciana que también servía en el palacio. Le ofrecieron un vaso con una bebida llamada quiqueón. La siguiente, por favor. Quiqueón. Elaborada con cebada fermentada, menta y agua. La tradición eleucina dice que la bebida en realidad fue creada por la propia Deméter y era utilizada como preámbulo de las iniciaciones. Se ingería después de un prolongado ayuno. Esta bebida muy posiblemente contenía plantas para haber bendecido, ¿no? Bien. El primer sorbo de quiqueo que dio Deméter fue largo y profundo. Abante, otro de los hijos de Seleo y Metanira, se burló de su forma de beber. En respuesta, fue convertido en lagarto. Deméter estaba triste por la ausencia de su hija. Tomó el brebaje y mientras lo hacía, Iambe le contó un chiste obsceno al oído. De hecho, en el poema homérico, en el himno homérico, dice, le contó un cuento obsceno al oído que no puedo repetir. Y no es porque en los himnos homéricos fueran muy decentes, sino porque era parte del secreto eleucino. ¿Qué le dijo Iambe a Deméter en el oído? No se puede revelar. Pero nunca falta el chismoso, la verdad. En ese momento, es decir, cuando le cuentan el chiste, en ese momento, mientras la diosa reía, dio a luz a Iaco. El poema dice que saca de su manto a Iaco recién nacido, quien no es otro que Dionisos niño, representado dentro de los misterios de Eleusis. La siguiente, por favor. Hay una versión alternativa, supuestamente órfica, de esta escena, en la que es Baubo y no Iambe la que hace reír a Deméter, pero la causa no es un chiste, sino una danza obscena. Según esta versión, en Eleusis no había una familia real, sino un campesino llamado Disaúles, cuyo nombre significa aquel cuya choza no sirve para vivir, y Baubo. La siguiente, por favor. Baubo, que toma su raíz de Baubo, que la está arriba, que significa vientre o cavidad. Baubo era su esposa. Otra variante, la siguiente, por favor. Otra variante de la escena de cuño órfico cuenta que Baubo y no Iambe es quien le contó el chiste obsceno a Deméter, pero construyendo su nombre a partir de otra raíz, Baubón, consolador. Bajo estas condiciones podemos advertir la dirección a la que se pretende llevar la escena. El chiste consistía en que Baubo, caracterizada como una enana deforme, llevaba en sus entrañas a Iaco Pluto, concebido por ella misma en un acto de hermafroditismo. Deméter, como recompensa por la hospitalidad de la familia real, decidió obsequiarle la inmortalidad a Demofonte, el niño del que era nodriza. Para conseguirlo, todas las noches sometía su cuerpecito al fuego, sosteniéndolo de un pie y acercando su cabeza al fuego. Una noche Metanira tenía insomnio
Fue a la cocina y presenció la escena que la llenó de horror. Gritó de angustia y desesperación, con lo que el hechizo de Deméter perdió todo efecto, muriendo de Mofonte. Fue entonces cuando se dieron cuenta quién era la adorable anciana en realidad. Deméter les contó del rapto de Core. Eumolpo, uno de los hijos de la pareja real, cuyo nombre quiere decir el de bello canto, era porquerizo. Fue testigo del plagio en la pradera de Nisa. Deméter partió de Eleusis para remediar las cosas, no sin antes iniciar a la familia entera en los misterios de la agricultura, convirtiendo Eleusis en el centro de sus cultos. También obsequió a Triptólemo, quien está en la imagen, Triptólemo, que quiere decir el 3 veces guerrero, el 3 veces luchador. Obsequió a Triptólemo el grano de trigo, un arado de madera y un carro tirado por serpientes, para que recorriera todo el mundo y enseñara a la humanidad a cultivar la tierra. La siguiente, por favor. Ahí tenemos el carro de Triptólemo y está recibiendo de Perséfone los misterios del más allá. Como ven, la vasija está muy sanita. Esta vasija no está en Grecia, es del Museo Británico. Deméter se hizo acompañar de Hécate, una diosa anciana dedicada a la adivinación y a los misterios de la agricultura y de la magia. Ellas visitaron a Helios, aquel que todo lo ve. Helios es el sol. Él corroboró el relato de Eumolpo. Así sucedió, y posteriormente se fue a exigirle a Zeus la devolución de Core. Al principio encontró cierta resistencia, sin embargo, Zeus accedió a devolverla, solo con la condición de que se cumpliera una petición de Hades, que Core no hubiera probado alimento alguno en el mundo de los muertos. Durante todo el tiempo que allí permaneció, no probó bocado alguno, hasta que el día de su regreso con su madre, en ese momento fue Hermes para acompañarla en el trayecto de regreso. Justo antes de montar en el carro, uno de los jardineros de Hades, Ascálafo, dijo que Core había consumido 7 granos de granada. Por tal razón, su captor se rehusaba a devolverla. Como represalia, Deméter provocó esterilidad en todos los campos y juró que no la revertiría hasta que Core fuera liberada. Después de complicadas negociaciones entre Zeus, Hera y Hades, este último aceptó que Core solo permanecería 3 meses del año en el inframundo, periodo en el que sería reina del mundo de los muertos y recibiría el nombre de Perséfone. La siguiente, por favor. Aquí tenemos restos de la imagen de Perséfone y de Hades. Esto está en Eleusis, en el museo de Elefsina. Los meses restantes estaría con su madre, conservando el nombre de Core. Core en griego quiere decir niña o doncella. El nombre de la diosa ctónica puede componerse a partir del verbo perzo o el aoristo de este, persa. La siguiente, por favor. Perto o el aoristo persa, que quiere decir aniquilar, matar, destruir. Así como de foné, voz o sonido.
de tal manera que Perséfone sería algo así como la voz de la destrucción, ya en una traducción muy libre se podría entender casi como el canto de la muerte, algo así. Como castigo para Scálafo, es decir, el chismoso, el jardinero chismoso que dijo Core se comió los granos de granada, Deméter lo convirtió en un búho de orejas cortas, metiéndolo en un agujero que tapó con una roca. Tiempo después, Heracles lo liberó de su cautiverio, cumpliendo así una de las 12 tareas que le fueron asignadas. Misterios mayores y menores. La iniciación a los misterios de Eleusis se componía de 2 momentos. El primero lo conocemos como misterios menores, llamados míesis. Haciendo míesis, iniciar. Se llevaba a cabo en un santuario ubicado en Agra, en el noroeste de Atenas, fuera de sus murallas. El lugar se encontraba al margen izquierdo del río Ilision. La siguiente, por favor. En azul gris está el río Ilision y la flecha marca el lugar que se llama Agra. Agra estaba consagrada a la diosa Artemis. Agra, que significa caza, pesca, animal de pesca, de pesca, de presa o de caza. La siguiente, por favor. Agra. Lo único que sabemos del ritual es que se practicaba en el mes de Antosterion, febrero, haciendo que los participantes se bañaran en las frías aguas del río. Cabe mencionar que coincidía la celebración de los misterios menores con la fiesta del Día de las Vasijas, consagrada a Dionisos en Atenas. La siguiente, por favor. Salud. Se llevaban a cabo sacrificios de cerdos. El otro día, ayer estábamos platicando de puercos en la clase de antigüedad, ¿verdad? Están contando unas anécdotas de unos ranchos muy feos. Se lleva a cabo sacrificios de cerdos para expiar las culpas de los candidatos a recibir la iniciación. Esta es una moneda eleucina en la que se representa el cerdo de las iniciaciones. El hierofonte, el sacerdote, se vestía como Dionisos para tal efecto. La siguiente, por favor. Tenemos al hierofonte de barba, están sujetando un cerdo, el hierofonte está vertiendo agua en el cuerpo del animal. El hierofonte se vestía como Dionisos para tal efecto y además ofrecía tortas redondas llamadas pelanoi. Allá se supone que dice pelanoi. Pelanoi es un plural. Pelanoi. En casos especiales de quienes habían cometido asesinatos, ya fuera de forma voluntaria o involuntaria, se especula que, además del puerco, se sacrificaba otro animal como el carnero. ¿Y cómo sabemos que se sacrificaba un carnero? Porque hay un bajo relieve en el que aparece Heracles, un altar, un cerdo sacrificado y un carnero. No se puede conseguir la imagen, hay museos que no sueltan lo que tienen. Ese es el problema. Este fue el caso de Heracles, quien acabó con hombres y criaturas mitológicas. Es posible que en esta etapa se instruyera a los fieles en todo lo relacionado al rapto de Core por Hades. La míesis, la iniciación, culminaba con una procesión a pie hacia Eleusis.
en la que algunos sacerdotes transportaban en canastos cerrados objetos sagrados a Eleusis, que bien pudieron ser reliquias minoicas. ¿Como cuáles reliquias minoicas? Por ejemplo, como estas estatuillas de las diosas madres minoicas que vimos, la diosa Ave, por ejemplo. Los peregrinos no entraban al santuario. Llegando Eleusis, culminaba el primer capítulo, que no era continuado sino hasta el mes de septiembre, Boedromión, del año siguiente. Recibían los misterios menores en febrero, pasaba todo ese año, al año siguiente, hasta septiembre, seguían con el otro paso. Los plazos y fechas no podían ser modificados. La excepción se hizo a partir del año 215 a.C., cuando se programaron varias celebraciones de misterios menores, dada la gran cantidad de aspirantes. Es de mencionarse que el mito de la iniciación de Heracles en los misterios menores marca el momento de la apertura para recibir a griegos no nacidos en Eleusis. Se diseñó para ellos una antesala en la que se podía recibir algo del gran secreto. Con Heracles participó un personaje llamado Pilio, cuyo nombre deriva de Pilis, puertecilla. Pilio moraba en el Hades y estaba encargado de las puertas. Él era oriundo de Eleusis. Adoptó a Heracles y fue así como éste pudo recibir la iniciación. El segundo momento de los misterios mayores, denominados epopteía, la siguiente por favor. Epopteía, de aquí viene la palabra epopeya, epopteía. Y la que está abajo es epoptes. Palabra epopteía, palabra cuyo significado podemos traducir como experiencia o vivencia plena, porque su culminación consistía en que cada iniciado presenciaba la realización de un acto sagrado que en los inicios de los misterios pudo ser una danza ritual, la exhibición de reliquias minoicas o posteriormente la aparición de Deméter en un recinto especial del santuario eleusinio. Cuando el iniciado recibía la revelación, se convertía, en epoptes, es decir, en un testigo de un hecho sagrado. El proceso iniciaba en Atenas, donde se reunían quienes ya habían completado la míesis. Lo hacían en el mes de Antesterion del año anterior. En la época clásica, los aspirantes a recibir la iniciación participaban en la experiencia, se reunían en Pésile, una estoa ubicada en la parte norte del ágora de Atenas. De ahí partía la procesión Eleusis. Los participantes debían haber guardado ayuno y abstinencia sexual durante la semana anterior. También, ¿cómo verificaban esto? No había manera. Caminaban en grandes contingentes que cantaban himnos sagrados y trataban de Perséfone, de Core, Hécate, Deméter y Dionisos. Los candidatos llevaban un lechón que era bañado en el mar de Eleusis. Ya en la ciudad participaban en festividades públicas. El segundo día de estancia, por la noche, y después de haber recibido baños rituales, los fieles iban en procesión hacia el complejo de templos. La siguiente, por favor. Las ruinas que vimos al principio se supone que eran esto. Aquí es importante mencionar que había una fuente de entrada, el Calícoron, donde se sienta Deméter a llorar cuando recién llega Eleusis, y el Telesterion, que es el templo mayor, que se puede ver su interior,
y ahí es donde sucedían los actos más importantes de los rituales. De todo esto quedan cimientos, piedras, agujeros, no queda gran cosa. Se especula que en los tiempos más remotos la procesión entraba al patio del santuario profiriendo insultos pornográficos al rey y a la reina eleusinos mientras estos sostenían relaciones sexuales en público. En la explanada interior, los participantes bebían quiqueón, almacenado en vasijas especiales. La siguiente, por favor. La vasija que se puede ver en el canasto que lleva Deméter en la cabeza, esa vasija de 2 orejas era en la que se guardaba el quiqueón, la bebida sagrada. Puede verse en la escultura de Deméter Cariátide, en la que se muestra la forma del recipiente. El brebaje posiblemente contenía sustancias alucinógenas, la cizaña púrpura, parásito que crece en las espigas del trigo y contiene mescalina. Esta planta era la candidata más viable para ser utilizada con el propósito antes descrito, aunque no pueden descartarse la mandrágora, la dormidera, el eléboro negro, la amapola e incluso dosis pequeñas de cicuta. A las afueras del telesterión, la siguiente por favor, telesterión, los fieles se sentaban llevando un manto sobre la cabeza, como vemos Heracles, así como lo usaba Deméter cuando llegó a Eleusis buscando a su hija. La siguiente, por favor. Ahí está Heracles. Puede apreciarse en la imagen de la urna Lobatelli, en la que Heracles lleva la cabeza cubierta mientras una sacerdotisa sostiene sobre su cabeza un aventador, instrumento que servía para cribar granos. Esta era otra forma de purificar al iniciado, dado que le devolvía el estado de inocencia a quien la recibía. Solamente entraban en el edificio principal del complejo, en el lugar donde se cumpliría el telos, es decir, el fin supremo de los iniciados. Conforme se fueron popularizando los misterios, cada vez había más testigos reunidos para presenciar los actos sagrados. Se calcula que pudieron albergarse alrededor de 3.000 personas en el recinto. En la penumbra del interior, entre columnas dispuestas en el centro del edificio, aparecía Perséfone. Se ha especulado sobre el acto teatral, sin embargo, la familiaridad que tenían los griegos con esta clase de montajes hace poco verosímil la hipótesis. Además, los registros financieros e inventarios del santuario no reflejan ni la adquisición ni la existencia de materiales con tal propósito. La experiencia sensorial marcaba los testigos para toda la vida. Podemos notar el lenguaje visual utilizado por Eurípides, Sófocles, Aristófanes, Platón, Aristóteles, Plutarco y Porfirio para describir no solo la experiencia espiritual, sino imágenes y sonidos. Los iniciados, completando los 2 momentos, conseguirían la gloria en el más allá, siempre y cuando no revelaran lo aprendido, lo visto y lo oído, y así era como una comunidad bendecida se reunía en el Hades. Destiné una sección final para la interpretación de los mitos, pero creo que ya estamos en tiempo, entonces mejor, si les parece, lo dejamos hasta aquí y no sé si haya preguntas, lo vamos a hacer. Y muchas gracias por su atención. Bueno, antes de finalizar esta mesa, si alguien tiene una pregunta hacia el doctor Ordóñez, puede adelante.
santuario de Eleusis hace 24 años estaba delimitado por una malla ciclónica. Parecería que es un terreno, es un baldío, vamos, si alguien no sabe qué pasó ahí, va a decir, acá le van a hacer una maquila aquí, o un baldío, o algo así. Un ESMA. Entonces, y en aquel entonces, en un letradito de la misma este canal, había una caseta para poder entrar y se llamaban, creo que 5 dragmas, una cosa así. Da la impresión, no lo dicen por falta de ganas, sino miedo a las represalias, da la impresión que se pueden coger vestigios que hay ahí, o sea, no hay quien lo esté cuidando, está muy descuidado. No sé si después de los Juegos Olímpicos las cosas cambiaron, pero lo que me tocó ver estaba muy descuidado. Ahora, el vecindario que está ahí es un vecindario cualquiera, no hay restricciones, no hay nada. Se puede transitar como si nada. ¿Alguien más? Bueno, si nadie más tiene alguna pregunta, doy por finalizada esta conferencia a cargo del profesor Jorge Ordóñez y le hago entrega de su constancia. Oh, muchas gracias. Y les agradezco a todos los asistentes por estar aquí. Los invito a nuestra siguiente mesa, que es un conversatorio que se titula Realidades y experiencias para el aprendizaje de la historia y las ciencias sociales, a cargo pues de distintos compañeros de nuestra carrera. Será a las 11 en unos 30 minutos en la sala de humanidades del edificio T. Entonces los esperamos. Y